Listo. Buen día, mi nombre es Luis Carlos Chinza y en la ocasión de hoy vamos a hablar sobre los nervios periféricos y las raíces nerviosas. Lo vamos a abordar sobre tres temas. Eh, el primer tema es el comportamiento biomecánico de los nervios periféricos. Entonces aquí abordamos la anatomía, la función de estos nervios y así como responden a las fuerzas mecánicas y a unas lesiones. Entonces, en primera medida hablaremos de las lesiones de estiramiento. Esto quiere decir las lesiones por las fuerzas tensiles en estos nervios. Eh, Estas lesiones ocurren a fuerzas mecánicas excesivas aplicadas sobre el nervio, ya sabiendo que el nervio, la carga máxima que puede soportar es de 70 a 220 newton. Se dan en accidentes severos, como en partos, accidentes automovilísticos, y bueno, se puede tener una pérdida total del nervio o una pérdida parcial según la lesión. Pues aquí como un ejemplo hablaremos sobre el esguince cervical, que básicamente, pues en algunos casos la fuerza de tensión puede afectar las estructuras nerviosas cercanas, como como las raíces nerviosas y que salen de la médula espinal y en la región cervical. Y esto puede resultar como síntomas como dolor, entumecimiento u hormigueo en los brazos o en las manos. También aquí, antes, pues para seguir con el tema de la fuerza, de las lesiones por la fuerza tensil, el nervio tiene tres capas. Entonces aquí, como lo vemos en la imagen, la primera capa es un endoneuro, que es la capa más interna que rodea la fibra nerviosa individual y pues está compuesta principalmente por tejidos conectivos como el laxo y las células de Chan, que corresponden a la producción de mielina, pues alrededor de las fibras. Esta producción de mielina hace que pues los impulsos nerviosos viajen más rápido. También está el perineuro, que rodea los grupos de fibras nerviosas formando fascículos dentro de estos mismos nervios y que pues están compuestas por tejido conectivo denso y células especializadas llamadas perineurales, para la ayuda de mantener las estructuras de los fascículos nerviosos. Y por último, la capa externa, que es la epineuro, y que envuelve el nervio como tal, haciendo una barrera protectora. Digamos que ya llevando estas capas socializándolas con la fuerza tensil, entonces se puede decir que en la endoneuro, durante la fuerza tensil, puede experimentar daño directo hacia el estiramiento excesivo de estas fibras de estas fibras nerviosas, perdón. Esto puede resultar la ruptura y pues ya metiéndolos algo con compresión del endoneuro puede causar daños en las células de Chan y la desmilenización de las fibras nerviosas. En el perineuro actúan como soporte estructural para los fascículos nerviosos y durante esta fuerza tensil el perineuro puede estirarse o romperse a afectar la integridad de los fascículos y también puede comprometer el suministro de sangre de los fascículos nerviosos y pues ahí afectaría la recuperación del nervio. Y ya en la última capa, que es la capa externa, durante esta fuerza tensil, el epineurio puede ayudar a la distribución de las fuerzas o de estas demandas mecánicas que sufre el nervio para pues protegerlos de esos daños. Y pues ya igual si se le aplica con mayor intensidad, pues obviamente ya llegaría a su punto de colapso y pues habría ruptura, perdón. Eh, También pues aquí como podemos ver es una gráfica en donde en el eje Y está la solicitación y en el eje X está la deformación. Entonces, a medida que vamos a tener más solicitación, que esto sería como la fuerza sí, la fuerza que se le aplica al nervio, pues la deformación va aumentando.
También tenemos las lesiones por compresión de los nervios periféricos. Estas ocurren cuando el nervio es comprimido o está atrapado en un espacio anatómico estrecho entre las estructuras anatómicas. Esto nos puede generar entumecimiento y debilidad muscular. Un ejemplo claro aquí es el síndrome del túnel del carpo, que la compresión del nervio ciático en el síndrome, otra vez en el síndrome piramidal y la compresión del nervio cubital en el codo. Aquí podemos decir que más adelante que pues, los niveles de presión, tenemos como diferentes niveles de presión. La presión fisiológica, que es la presión que aguanta el nervio normal, que son 30 milímetros de mercurio, y no suele causar daños significativos en el nervio. Si aumentamos esta presión, pues obviamente ya no van a haber más cambios fisiológicos. La presión durante la compresión nerviosa, pues ya aquí asociándolo con el túnel del carpo, al aumentar considerablemente durante la presión, puede alcanzar una presión de 60 a 80 milímetros de mercurio. Esto haciendo que ya el nervio tenga como una dificultad. Y la presión durante lesiones traumáticas, pues las lesiones traumáticas son accidentes automovilísticos o caídas a nivel de presión que los nervios periféricos pueden aumentar significativamente al impacto. Aquí hablamos del modo de aplicación de la presión. Entonces tenemos, bueno, antes de hablar del modo de aplicación de la presión, también hablaremos sobre qué causas pueden que estos niveles de presión aumenten o disminuyan. Digamos que estos niveles de presión pues, se pueden dar a partir de la ubicación del nervio. Entonces los nervios periféricos están ubicados en diferentes partes del cuerpo y pueden estar expuestos a diferentes tipos de compresión. Entonces los nervios donde hay poco tejido blando y niveles de compresión puede estar más afectado. También esto afecta o un factor es el tamaño del nervio. Entonces los nervios más grandes pueden tener una mayor capacidad para soportar compresión que un nervio de menor tamaño. Y también la capacidad de adaptación del nervio, que básicamente su nombre lo dice, es como este nervio está adaptado para las demandas mecánicas que se le va a solicitar. Entonces ya, aquí ya el modo de aplicación de la presión, se hablan de dos, de la compresión directa y de la compresión indirecta. Entonces la compresión directa es cuando se le aplica la presión directamente al nervio. Entonces no hay un factor externo en el cual se le puede hacer, sino directamente. Y la indirecta, entonces este método implica aplicar una presión en áreas cercanas para inducir la compresión sobre el mismo nervio. Entonces, eh, básicamente aquí un ejemplo es que nos daba la lectura de nervios, era que 400 milímetros de mercurio aplicados directamente al nervio son más dañinos para el nervio que 1000 milímetros de mercurio aplicados por medio de un torniquete aplicado alrededor de la extremidad donde está el nervio. Y bueno, aquí hablaremos sobre los aspectos mecánicos de la compresión nerviosa. Entonces, la compresión nerviosa puede alterar la biomecánica del nervio periférico, causando cambios en su estructura, función y forma. Esto puede incluir deformaciones del nervio reducidos del flujo sanguíneo. Aquí, como en esta imagen lo podemos ver, digamos que tenemos, se dividen en, podemos decirlo que ya entrando para el tema de raíces, entonces tenemos una raíz posterior y una raíz anterior. Entonces, donde la raíz posterior es la receptora o la sensitiva, es donde se percibe el estímulo, y la raíz anterior es la raíz motora, es donde se da la acción o se ejecuta la respuesta a este estímulo.
Y también podemos hablar aquí que, bueno, de unos, espérame, también podemos hablar que la interrupción de la transmisión nerviosa, entonces pues se puede decir que la comprensión nerviosa puede inferir en la transmisión señales, en las señales nerviosas a lo largo del efecto. Y también tenemos que se puede dar un daño en el axonal y la desmielinización. Bueno, el segundo tema ya es el comportamiento biomecánico de las raíces nerviosas, que básicamente las raíces nerviosas carecen de las dos capas que tiene los nervios, que es el epineuro y el perineuro, y que estas son sometidas a cargas de tensión y exhiben tanto elasticidad como para la fuerza tensil. Y la carga que soporta estas raíces nerviosas es de 2 a 22 newton. Se habla también de la compresión experimental de las raíces nerviosas espinales, que básicamente la lectura nos decía que, o lo puedo asociar, que es un método de estudio de investigación para simular las condiciones de compresión sobre las raíces nerviosas que emergen la médula espinal. Básicamente, pues a altos rangos es que en este enfoque experimental se aplica una fuerza mecánica controlada sobre las raíces nerviosas, generando y utilizando dispositivos diseñados específicamente para este proceso. Entonces, se puede implicar la colocación de una sonda o un instrumento cerca de las raíces nerviosas y la aplicación gradual para imitar condiciones como las hernias discales, esteniosis espinal o lesiones que puedan comprimir las raíces nerviosas. También se hablaba de la tasa de establecimiento de la compresión, que se refiere a la velocidad en la cual yo aplico la fuerza o la presión sobre las estructuras nerviosas. Esto puede incidir también en la compresión y en un contexto de investigación experimental sobre la compresión de las raíces nerviosas espinales, la tasa de establecimiento de la compresión se puede controlar y ajustar según los objetivos específicos del estudio. Básicamente se puede aplicar la compresión gradual y lenta para simular las condiciones de compresión crónica, mientras que en otros casos se puede utilizar una compresión rápida y aguda para imitar las lesiones traumáticas que se dan. Y que la tasa de establecimiento de la compresión es un parámetro importante para considerar los estudios experimentales, ya que se puede influir en las respuestas fisiológicas que se dan. ¿Qué más? Bueno, la compresión crónica de la raíz nerviosa en los modelos experimentales. Entonces ahí proporcionan información crucial sobre los mecanismos subyacentes de la lesión nerviosa crónica, así como la progresión y la respuesta del sistema nervioso. Entonces nos dice que cuando hay compresiones múltiples o muchas compresiones a niveles de la columna vertebral, varias raíces nerviosas pues están sujetas a esta fuerza compresiva, lo que puede provocar síntomas de dolor o entumecimiento en dicha zona. Entonces, en estas áreas del cuerpo, las raíces afectadas pueden causar dolor. Bueno, y a raíz de esto, los tumores espinales u otras condiciones se pueden ver afectadas a raíz de la postura o de la estructura de la columna vertebral. Y bueno, ya para el último tema, esto es como un artículo que habla sobre el envejecimiento y los cambios bioquímicos y funcionales del sistema nervioso central. Entonces, pues voy a leer como lo que decía el apartado, lo del resumen, que se decía que en el siglo XX el aumento de la expectativa de la vida en las naciones desarrolladas ha sido atribuido a avances de nutrición, medicina y salud. Entonces ahí como que entraban en un diálogo o en un debate en pues cómo se va ese proceso de envejecimiento a partir del sistema nervioso. Entonces específicamente que pues este sistema nervioso se veía afectado a raíz del envejecimiento. Entonces ahí
pues yo tomo dos apartados que vengo y traigo a colación, que es el impacto de la patología sistemática en el envejecimiento del sistema nervioso, que básicamente nos hablaba que el envejecimiento, bueno, que el envejecimiento del sistema nervioso puede ser influenciado por diversas condiciones. Entonces puede ser por diabetes, puede ser por alteraciones endocrinas y la hipertensión arterial, que puede causar daño vascular, alteración metabólica y estrés oxidativo, y que se centra en los cambios del sistema nervioso observando en ausencia de estas patologías. Y el otro apartado, pues, hablaba sobre que los cambios neuropatológicos degenerativos en el envejecimiento normal. Entonces, que decía que el envejecimiento normal se caracteriza por cambios neuropatológicos similares a la observación de enfermedades neurodegenerativas, como pues puede ser el Alzheimer. Eh, y ya, básicamente, pues ese es el trabajo. Muchas gracias.